¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta lección, que es la número 4 de este año. Esta lección se llama La misión de Jesús. Recordemos que la unidad que estamos viendo se llama La presentación del Maestro y Salvador, que es la unidad 1 de esta serie de estudios que vamos a llevar sobre el libro de Mateo. El texto básico donde vamos a tener nuestra lección o la porción de la escritura en la que está basada es Mateo 5 del 17 al 20 y Mateo 9 del 9 al 13. Nos dice que el texto para memorizar se encuentra en Mateo capítulo 9 versículo 13b. Dice, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Nos dice la verdad central. Un estudio cuidadoso de las características y el propósito del Evangelio de Mateo facilita una buena comprensión de Jesús, su autoridad y misión. Bien, hermanos, este estudio comienza con una pregunta. Dice, ¿cuál era la misión de Jesús? En los dos trozos bíblicos que forman nuestro texto básico, veremos al Señor perfeccionando la ley de Moisés y llamando a los hombres a que le sigan. Bien. El pasaje bíblico, hermanos, pues se encuentra en la primera sección. Es una parte en el capítulo 5, pues lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y también vamos a ver un poco acerca del llamamiento a Mateo. Vemos aquí, hermanos, esta parte de la escritura que vamos a ver es acerca pues de la ley mosaica, y pues vamos a iniciar en lo que es Mateo 5, 17 y 20. El punto número 1 dice, su misión de perfeccionar la ley de Moisés. Este fue una de las misiones que tenía nuestro Señor Jesucristo. La ley mosaica, hermanos, o la ley que Dios dio a través de Moisés, pues estamos viendo que era una serie de estatutos y una serie de mandamientos, de normas que se han establecido para el pueblo judío. Lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo en esta porción, pues es precisamente de una situación bastante interesante, y nosotros pues diremos, ¿qué parte cumple o para qué sí nos sirve la ley de Moisés o la ley que se encuentra en la Biblia? Recordemos que la ley, hermanos, pues es un conjunto de normas, y estas normas pues tienen un propósito. El propósito es regular la conducta de los individuos. En este caso, hermanos, pues nosotros somos personas que para vivir en sociedad, pues necesitamos establecer determinados límites y determinadas conductas para que nosotros podamos vivir en paz con los demás. Vemos que dentro de la historia del ser humano, pues hemos visto tantas leyes que se han aplicado, tantas leyes que se han creado, pues precisamente buscando lo mejor para la sociedad o el hecho de convivir en sociedad. Vamos a ver aquí, hermanos, pues para qué sirve la ley divina. Dice, aparte de la ley, pero testificada por la ley, dice, así es la justicia de Dios. Sin la ley es imposible entender su justicia, dimensión y el significado de Jesucristo. Esto es una situación bastante importante. ¿Por qué? Porque la ley, hermanos, que nos es establecida en la Biblia, pues es una ley que nosotros pues no podemos cumplir. Entonces, Cristo vino a practicar o a establecer o a cumplir con la ley. Vamos a el versículo 17, nos dice, no os penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vamos a dividir un poquito este texto, este versículo. La palabra abrogar es una
palabra que se utiliza en términos jurídicos, en términos, pues, en términos de abogados, vamos a decirlo así, para señalar que se quita de plano una ley. Hay que distinguir dos términos, uno es abrogar y otro es derogar. El derogar es quitar una pequeña parte de la ley o alguna norma o algún artículo de determinada ley. Si ustedes ven en la Constitución o en otras leyes que existen, cuando en un párrafo o en un artículo dice derogado, es que antes ahí había una disposición, una norma que los legisladores, en este caso pues en las leyes mexicanas, pues la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores a nivel nacional o la Cámara de Diputados a nivel local, pues decidieron votar para que esa ley fuera retirada y quitar de ella pues su vigencia y pues el hecho de que se viera o se llevara a cabo en la sociedad. El hecho de decir abrogar es quitar de plano toda la ley. Entonces aquí, hermanos, esta parte donde nos habla nuestro Señor Jesucristo, donde dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Si tomamos el contexto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo habla en este Sermón del Monte y está dando algunas cuestiones sobre la interpretación de la ley que se hacía en ese tiempo. Sin embargo, hermanos, pues estamos viendo, aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo, en la siguiente parte dice, para abrogar la ley o los profetas. Entiéndase como dos partes fundamentales de lo que es el Antiguo Testamento. Aquí nos está hablando, nos dice aquí, dice, la ley o los profetas se refiere estrictamente a 3 de las divisiones del Antiguo Testamento, según la dividen hasta hoy los judíos. Es todo el Antiguo Testamento menos lo que llamaban los escritos, es decir, Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y primero y segundo libro de Crónicas. Pero probablemente se refería aquí a toda la escritura. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es muy claro, Él no viene a abrogar, Él no viene a quitar, Él no viene a decirle, por mi llegada se va a quitar pues todo lo que es la ley. Y nos dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Como les mencionaba ahorita, el hecho de que un ser humano quiera cumplir a cabalidad la ley, pues es imposible. El único que ha podido cumplirla a cabalidad, pues es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay que entender que es toda la ley y todos los profetas, o bueno, todo lo que es la ley, no solamente referido a lo que es los 10 mandamientos. Versículo número 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice aquí que un comentario rabínico sobre el Génesis dice, todas las cosas tienen su fin, el cielo y la tierra tienen su fin, siendo exceptuada una sola cosa que no tiene fin, y esta es la ley. En el Salmo 111, versículos 7b y 8a dice, fieles son los mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Nos habla o nos da un concepto de dos partes del alfabeto griego, en este caso pues el alfabeto hebreo cuadrado, nos habla que ni la jota ni la tilde. La jota, hermanos, pues es una palabra o una letra aramea que corresponde o se llama yod, o habla el yod hebreo. Dice que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Entonces, haciendo referencia a que ninguna letra pues va a ser pasada. Ninguna tilde. Nos está hablando algo que dice que se llama
queraya, literalmente un cuernito o un trazo o una grafía mínimo inferior al yod que se usaba en el alfabeto de entonces. Entonces el significado es evidente, que si ninguna de estas grafías o de estas letras van a pasar, pues que son pequeñas, que son, vamos a decirlo así, insignificantes, pues imagínense todo lo demás. Entonces dice, ni la parte más pequeña de la ley perecerá hasta que se haya cumplido. Entonces todo va a cumplirse. Nos está refiriendo a un cumplimiento. El versículo 19 nos dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Dice que quebrante y así enseñe a los hombres. La vida, hermanos, y la enseñanza pues van juntas. Dice, Jesús las contempla así en este pasaje. El comentarista Brodus dice, somos culpables si hacemos mal, pero somos más culpables si por añadidura o enseñamos a otros a hacer el mal. En Santiago 3.1 nos dice, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, hermanos, pues el hecho de estar aquí pues es una responsabilidad bastante grande. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que se enseñe mal pues va a llevar un resultado y dice aquí pues que esta persona dice va a ser llamada muy pequeño en el reino de los cielos. En 1 Juan 3.1 dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, dice, en cuanto a los mandamientos pequeños, debemos recordar que los judíos pretendían clasificar los mandamientos en grandes y pequeños. ¿Sí? Es decir, nos está hablando acerca de una clasificación. Nos dice el mismo texto, dice, un fariseo intérprete de la ley y conocedor de ella le preguntó al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mateo 22:36 dice, el sentido de la enseñanza de Jesús es que no hay en la vida deberes máximos y deberes mínimos. Es decir, yo no puedo enseñar, hermanos, a que una cosa pues está bien y otra cosa que es menos pues está mal. Vamos a llamarlo así. El ejemplo más claro o el ejemplo más común que se usa pues es eso de las mentiras piadosas. Es decir, no hay categoría ni hay jerarquía de pecados. El pecado es pecado. Si yo enseño que el pecado o si yo enseño a usted que a tolerar el pecado porque es muy pequeño, porque está bien, pues estoy enseñando mal. Entonces aquí pues la situación es, dice, el que hace las cosas mínimas como si fueran máximas, hará las máximas como si fueran mínimas. Entonces, esto revela, hermanos, la condición del hombre. Que nosotros, pues por muy mínimo que hagamos, pues estamos pecando. O somos imperfectos. Y no podemos justificarnos entre lo pequeño o lo grande. Versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sorprende la expresión, hermanos, escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque eran conocedores de la ley. Los escribas, hermanos, pues recordemos que aquellas personas que se encargaban de transcribir la ley y lo que era el Antiguo Testamento. Y ellos la conocían, hermanos, porque era imprescindible que ellos lo hicieran tal y como, o le escribieran tal y como se les pedía que le hicieran. Es decir, tenían un requerimiento bastante especial donde el mismo trozo de, vamos a decirlo, de cuero o el material que se usaba para escribir la ley, pues tenían que hacerle exactamente igual en el caso que se fuera desgastando. Entonces,
Los fariseos, hermanos, ya habíamos hablado de ellos anteriormente, pues era una secta que en ese entonces, pues precisamente se caracterizaba por ser muy rígida en el cumplimiento de la ley, pero que ellos mismos pues no la cumplían o no la llevaban a cabo. Y aquí, hermanos, pues dice esta porción de la escritura, dice, a estas personas que eran, pues vamos a decirlo así, eran el modelo a seguir. El hecho está que las gentes sencillas pues puedan llegar o debían de sobrepasar la justicia personal a los que ellos tenían como modelos. Dice, entre las críticas que sus enemigos hicieron en su tiempo al Señor estaba de recibir a los publicanos y pecadores y comer con ellos. Dice, ningún maestro religioso que se preciara de serlo admitiría a semejantes personas como discípulos. Dice, en el trozo que estamos considerando, el Señor llama a un publicano, que es Mateo, a seguirle e integrar así su grupo íntimo. El comentarista Plomer dice, qué humildes ignorantes pescadores pudieran ser escogidos para tal oficio y era bastante sorprendente, pero aquí escoge a un hombre de la clase que era más despreciada y detestada entre los judíos de los cobradores de impuestos. Entonces aquí, hermanos, pues estamos viendo que las personas pues deberían de ser diferentes a la justicia que manejaban estos escribas y fariseos, que eran personas que se encargaban de menospreciar a la gente, que eran personas que no creían necesitar de Dios, por lo cual pues ellos pues tenían precisamente esta aberración a determinado tipo de personas, como lo vamos a ver ahorita en el caso específico pues de Mateo, que es el punto número 2. Dice, su misión de transformar a los hombres. Mateo 9, de los versículos del 9 al 13. Nos dice aquí, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Publicanos, hermanos. Los publicanos eran personas dedicadas a recoger los tributos. Recordemos que en ese entonces, hermanos, el pueblo judío estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El hecho de que el Imperio Romano estuviera en o que fuera dominador del pueblo judío, significaba una cosa importante. El Imperio Romano, hermanos, o los romanos, por lo general dejaban actuar política religiosamente a los pueblos que dominaban, pero estos estaban o se encargaban de recoger lo que eran los tributos, es decir, un pago que daban al gobierno romano. ¿Sí? En este caso, pues este impuesto, de ahí viene lo que se conoce como los impuestos, pues este impuesto o este tributo, pues era para fortalecer al Imperio Romano y para financiarse. Entonces los dejaba realizar todas las acciones religiosas, todas las cuestiones ideológicas y de cultura, pero pues ellos pues para mantener el yugo pues tenían que estar pagando tributos. ¿Quiénes eran las personas que recogían los tributos? Pues eran estas personas llamadas publicanos. ¿Por qué eran tan odiados los publicanos? Porque de acuerdo a lo que se pensaba en esa época, el publicano era doblemente traidor. Era traidor al momento de recogerle los tributos para entregárselos a un gobierno extranjero. Recordemos que en cierta forma el pueblo judío pues no aceptaba a los extranjeros y menos pues que estuvieran oprimiéndolos. Y el segundo es que estos publicanos pues no solamente cobraban el deber del tributo, sino que cobraban de más para quedárselo y ellos eran pues muy ricos. Y hemos tenido
o hemos visto aquí en la Biblia algunos casos, precisamente el caso de Mateo, el caso de Zaqueo también es otro caso que nos habla acerca de los publicanos. Otro caso también es el de la parábola del fariseo y el publicano. Entonces aquí dice, o nos habla precisamente, pues de que él era una persona odiada por los fariseos. ¿Por qué? Porque este hombre pues era un publicano. Versículo 10 dice, y aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y los discípulos. Nos habla otra vez, y si se fijan ustedes, hermanos, hace una distinción, los publicanos y los pecadores. No porque los publicanos no fueran pecadores, sino que los publicanos eran vistos, ahora sí que peor, porque acuérdense que peor es peor que peor. Entonces, es peor que un pecador. Dice, los pecadores eran judíos que no cumplían con las minucias que los escribas imponían como requisitos de la ley. Estos dos grupos estaban reunidos en un banquete ofrecido por la gratitud de un hombre que hacía muy poco tiempo había comenzado a considerarse y a ser considerado como hombre. Imagínense, hermanos, un Mateo sentado cobrando estos impuestos, siendo despreciado por su propio pueblo, que llegase un judío y que lo viera y que le dijera, sígueme. Pues imagínense, hermanos, el sentimiento que ha de haber tenido, y nos dice, se levantó y le siguió. O sea, vimos la clase pasada cómo llegó con Pedro, con Andrés, con Juan y con Jacobo. Les habla, les dice que síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y vemos lo diferente que fue en el contexto. Una persona despreciada vista por otra persona, pues qué buena forma o qué agradable sería para él, pues precisamente que un judío pues lo haya aceptado, y él en gratitud pues realiza este banquete donde habla pues a las personas que estaban en su misma categoría y también a otros pues que no cumplían con los requisitos que cumplían o con los requisitos que los escribas y los fariseos establecían. Dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Dice que los fariseos presentes pero no invitados, incapaces de comprender pues todo lo que estaba sucediendo, o sea, luego haciendo esa referencia, pues porque está ahora sí con la chusma, vamos a decirlo así, con la gentuza, con aquellos que no deberían de estar. O sea, ¿cómo es posible que él, siendo pues, su maestro, siendo un rabino, siendo ustedes pues sus discípulos, cómo pueden estar con ese hombre que se junta con ese tipo de gente? Nos dice aquí, si Cristo, según los fariseos, iba a la intimidad de un banquete con los publicanos y pecadores y quebraba las prescripciones legales que los rabinos habían edificado, este significa que para ellos no tenía el celo de la ley. El celo de la ley pues es precisamente esa situación, estar señalando a aquellas personas pues que no se comportan conforme a lo que la ley establece, siendo que ellos no la cumplían por determinadas cuestiones que más adelante vamos a ver, y pues cuestiones que nuestro Señor Jesucristo puntualmente les señalaba. Versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es decir, Jesús no estaba ahí como enfermo, estaba como médico. El hecho está en que él pues estaba brindando la sanidad. ¿Cómo un médico puede curar
a un enfermo si ni siquiera puede acercársele? O si ni siquiera quiere acercársela. Entonces, estas críticas de los fariseos, dice el comentarista Brodus, pone tres puntos importantes. Dice, da un argumento de analogía, es decir, compara lo que están diciendo los fariseos con una situación analógica donde demuestra lo que está haciendo. Dice una apelación a la escritura, es decir, conforme a la escritura, pues tiene que decir, yo vengo a sanar a estas personas. Y número 3, una declaración expresa de que su misión era para los hombres pecadores. Es decir, que su venida tenía un motivo: venir a las personas que necesitaban o que necesitan de él. Versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta parte, hermanos, que menciona misericordia quiero y no sacrificio, pues es una parte que remite al libro de Oseas, donde Dios le está hablando a través del profeta Oseas, donde le dice, pues yo no quiero que ustedes empiecen a hacer sus sacrificios, empiecen a matar animales y que se porten como lo que son, como viles pecadores. Yo prefiero ver de ustedes pues que sean misericordiosos, que busquen el ayudar al prójimo. Lucas 19:10 nos dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces dice aquí, la cita de Oseas, versículo 6, capítulo 6, dice, pone la misericordia por encima de los actos de culto, también por encima de las prescripciones humanas, faltas totalmente de calor humano y ajenas de sentir de Dios. Entonces, hermanos, pues vemos aquí dos situaciones muy importantes. La ley, hermanos, pues no se va a dejar de cumplir. Nosotros estamos bajo esa ley o esa situación legal que nos hace ver a nosotros que somos pecadores, para que ahí entre la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No significa que nosotros vamos a decir, pues es que ya Cristo vino, estamos bajo la gracia, ya nos lavamos las manos, podemos actuar conforme a nosotros creamos. No, nosotros tenemos que entender que nosotros somos pecadores, que nosotros necesitamos de Dios y que nosotros tenemos que mostrar al mundo pues que somos seguidores de Jesús y que nuestro modelo de hombre pues es Cristo, y Cristo cumplió con la ley. ¿Que no lo vamos a lograr por nuestras propias fuerzas? Pues no, para eso tenemos al Espíritu Santo. Y el segundo punto, hermanos, pues es que vino a llamar a los pecadores. Estamos hablando, hermanos, pues de que estos fariseos y personas también actualmente pues nos gusta mucho pues hacerla de jueces, y pues precisamente estas cuestiones religiosas, legalistas, pues nos hacen privarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que es precisamente compartir el evangelio, que es precisamente hablarle a aquellas personas pues que necesitan de Dios, porque pues ahí Mateo pues necesitaba de Jesús. Tal es así que nada más le dijo sígueme y lo siguió, y todavía hizo un banquete y todavía empezó a llamar a personas publicanas y a personas pecadoras, pues ¿para qué? Para que escucharan el mensaje y para que como él transformaran su vida. Entonces, hermanos, pues muchas veces nosotros pues queremos ser moralistas, y en ese moralismo que nos aqueja,
pues buscamos nosotros precisamente que los demás realicen lo que deben de hacer y nosotros no vemos ahora sí que la viga en nuestro ojo. Y así, hermanos, pues nosotros darnos cuenta pues de que todos necesitamos de Cristo y que también tenemos que compartir de Cristo a los demás, sea cual sea su condición. Entonces, hermanos, hasta aquí esta porción o esta lección. Nos vemos la próxima semana, hermanos, si el Señor nos lo permite. Dios les bendiga.